El impacto de la vacuna en la historia de la salud del mundo es algo sin precedente. Yo considero que lo que es el servicio de aguas servidas y las vacunas son los avances más importantes que se han hecho en cuanto a salud pública, porque abarcan a casi toda la población o a toda la población. Y es a lo que está apostando prácticamente todos los países del mundo, a tener la cantidad de vacunas suficientes para proteger y vacunar a su población, produciendo anticuerpos y así generar esta barrera inmunológica producto de los anticuerpos, en este caso producto de la vacuna. Definitivamente ha sido muy impactante ver y vivir lo que ha sido la reemergencia de enfermedades que ya no teníamos años sin ver. Bueno, en el caso de difteria, más de 24 años sin ver un caso en el país, pero en relación a esta enfermedad particularmente, la gran mayoría de los médicos de esta generación no habíamos visto casos de difteria. Conocíamos de la enfermedad, por supuesto, pero no teníamos la experiencia de ver pacientes con difteria, y cuando tuvimos los primeros casos en el sector, por supuesto, hospitalario, y ver llegar niños sanos con una enfermedad tan grave y lamentablemente de tan alta mortalidad, definitivamente fue muy duro. No tiene sentido que usted padezca una enfermedad si usted la puede evitar con las vacunas. El Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, es un mecanismo de cooperación internacional mediante el cual los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas pueden comprar vacunas y suministros médicos con estándares de calidad altos, seguros, efectivos, precalificados por organismos competentes y a un precio más bajo que en el mercado internacional. El Fondo Rotatorio de Vacunas también ha ayudado a países de América Latina a proteger a sus poblaciones en contra de algunas de las enfermedades más graves del mundo, como poliomielitis, sarampión, fiebre amarilla, meningitis y neumonía por neumococo, entre otras. El Fondo Rotatorio se crea hace 35 años. Es uno de los principales programas de la Organización Panamericana de la Salud. Y el Fondo Rotatorio básicamente es un mecanismo de compra de vacunas unificado a través de la OPS para lograr mejores acuerdos de precio de la industria farmacéutica con el comprador, que en este caso es la Organización Panamericana de la Salud. Desde hace casi 40 años, a través del Fondo Rotatorio de Vacunas, los Estados miembros de la ONU han asegurado el abastecimiento de productos que cumplen bajo un principio de equidad para sus programas de inmunización, e igualmente han tenido acceso a los mismos productos ofrecidos a un precio único, sin importar el tamaño territorial ni las condiciones económicas del país. Para participar en el Fondo Rotatorio de Vacunas, es vital cumplir con 3 requisitos primordiales. Primero, el país interesado debe tener dentro del presupuesto nacional un rubro específicamente destinado a cubrir el costo de las vacunas y las jeringas. Segundo, el país debe nombrar un director del Programa Ampliado de Inmunización Nacional que esté facultado para elaborar y ejecutar el programa. Y finalmente, debe existir un Plan Nacional de Operaciones que abarque al menos un periodo de 5 años y se ajuste a las políticas generales del Programa Ampliado de Inmunización en las Américas, siguiendo las directrices del Consejo Directivo de la OPS. Las vacunas son unos compuestos biológicos que se aplican normalmente a los seres vivos, y lo que hacen es que con alguna fracción de la bacteria o del virus o algún componente que ellos producen es introducido en el organismo de la persona, para que el sistema inmunitario de la persona que lo recibe se estimule y produzca los anticuerpos contra ese agente patógeno. Cuestión de cuando se ponga en contacto el organismo con ese patógeno, pues ya esté protegido porque tenga los anticuerpos circulantes. Es lo que llaman las personas común y corriente las protecciones, o que realmente son las anticuerpos que produce el organismo contra ese gen. Venezuela, afortunadamente, en los 40 años de democracia que vivimos, tuvimos muchísimos avances en salud, fuimos abanderados en muchísimas especialidades a nivel latinoamericano. De hecho, éramos receptores de pacientes de otros países, y especialmente en el área de vacunas fuimos siempre los primeros en aumentar la cantidad de vacunas que se administraban a la población, especialmente a los niños. Fuimos pioneros en la inclusión de nuevas vacunas.
Eso duró más o menos como hasta el año 2000, 2005. A partir de entonces, el programa ampliado de inmunización en Venezuela se ha ido quedando rezagado en relación a otros países. Desde 2004, Venezuela participaba activamente en el Fondo Rotatorio de Vacunas. Sin embargo, en el año 2020 se anunció que ya no podría acceder a este fondo porque el país tiene una deuda contraída de unos 11 millones de dólares, cifra que fue confirmada por el director de Emergencia de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, durante una rueda de prensa ofrecida por la OPS en noviembre de 2020. Respecto a los requisitos primordiales que se mencionaron anteriormente, Venezuela no detalla las partidas del presupuesto nacional desde al menos 2016 y solo se limita a informar el monto de la asignación o créditos adicionales. De acuerdo a la ONG Transparencia Venezuela, en 2018, solo el 6.22% del presupuesto fue asignado al Ministerio de Salud. Los venezolanos se preguntan, en medio de un país que sufre una emergencia humanitaria compleja, declarada por la Asamblea Nacional de Venezuela desde el año 2016, y en medio de la peor crisis del sistema de salud venezolano en toda su historia, ¿qué hizo el régimen de Nicolás Maduro con el 93.78% restante del presupuesto nacional de ese año? Al respecto, tampoco hay claridad sobre las coberturas de vacunación, ya que el Ministerio de Salud publicó su última memoria y cuenta en 2016, teniendo inconsistencias con las cifras e información ofrecidas por el Observatorio Venezolano de Salud. Sobre la deuda con el Fondo Rotatorio de Vacunas, el régimen ha excusado su incumplimiento, alegando que las sanciones personales impuestas por los Estados Unidos supuestamente han generado un bloqueo al país. Y hay muchos padres que no consiguen la vacuna a nivel hospitalario porque en Venezuela tenemos un grave problema. Desde el año 2017 hay una deuda pendiente con el Fondo Rotatorio de las Vacunas de la Oficina Panamericana de la Salud. Eso significa que al yo no tener las vacunas suficientes, no puedo surtir ni dotar a todo el país de la vacuna, y esto se está reflejando en que los papás van a las oficinas de salud, a los hospitales, a los ambulatorios, y no consiguen las vacunas, o las consiguen hoy sí, mañana no, o no consiguen todas las vacunas, y eso es lo que se llama en salud pública una oportunidad perdida. Cuando el papá la mamá y el papá hacen el esfuerzo de llegar a un ambulatorio, un hospital, pagando un dinero, llegando a veces inclusive a pie para poner las vacunas y no las tenga, le dice, tiene que venir dentro de tanto tiempo, ese papá probablemente no va a volver. Hay muchos déficits en los hospitales, dados inclusive por la encuesta nacional de hospitales que se lleva entre los organismos no gubernamentales y la Asamblea Nacional, donde da cuenta de que en los hospitales hay mucho déficit, hay falla en las plantas eléctricas, se han perdido miles de vacunas en los diferentes hospitales por las fallas, y al no haber electricidad se pierde la cadena de frío, y todo eso afecta evidentemente de forma negativa la cobertura vacunal. Las veces que se ha ido la luz, inclusive en el área metropolitana como en el hospital de niños, que no han funcionado las plantas de manera adecuada, se ha perdido miles de vacunas, y eso es una inversión que se pierde por parte del Ministerio Público de la Salud por no hacer el mantenimiento adecuado de todo lo que significa el mecanismo para inmunizar a la población. Yo no soy experto en los temas financieros, pero de alguna manera Venezuela, como ha sido obvio, ha comprado tanques, cisternas de agua, ha comprado medicamentos en otras partes, y pareciera que la compra de insumos, en particular para insumos del sector salud, donde las sanciones generales tienen una excepción taxativa y muy clara, no pareciera ser, al menos desde esta perspectiva, una restricción importante para el pago de la deuda. En su memoria y cuenta presentada este año 2021 ante la ilegítima Asamblea Nacional, electa de forma fraudulenta en diciembre de 2020, Nicolás Maduro afirmó que desconocía las dificultades de acceso a las vacunas a través del Fondo Rotatorio de Vacunas, entendiendo por vacunas a todas las vacunas existentes: influenza, vacunas antineumocóquicas conjugadas, vacunas contra el rotavirus, vacuna contra el virus de papiloma humano, entre otras. Sin embargo, las sociedades médicas
médicas del país llevan años denunciando esta situación y la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas. La red Defendamos la Epidemiología Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud Pública habían alertado en 2019 una caída global de todas las inmunizaciones a escala nacional entre los años 2015 y 2018. Igualmente, según el informe de país del Programa Ampliado de Inmunizaciones correspondiente a Venezuela, el cual fue publicado por la OPS en septiembre de 2020, no existe un plan multianual de inmunización exhaustivo en Venezuela y al país no llegan vacunas contra la influenza, vacunas antineumocóquicas conjugadas, ni vacunas contra el rotavirus desde 2016. Lastimosamente en Venezuela no tenemos los reportes oficiales que por ley deberían hacerse semanal y anualmente para saber de qué enfermamos, de qué no enfermamos y de cómo están los avances en la vacunación. Sin embargo, a través de las páginas de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud, podemos dar cuenta, por ejemplo, en el resumen de la Salud de las Américas 2019, vemos cómo Venezuela ha disminuido progresivamente su cobertura vacunal. Cuando uno suma, divide y resta y multiplica, pues nos da más o menos entre un 48 a 50% cobertura vacunal en el 2019 sin todavía tener la pandemia. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a la OMS, para que un programa de vacunación sea adecuado en un país, debe tener entre un 80 a 90% cobertura. Si Venezuela en el 2019, antes de la pandemia, teníamos apenas un 48 a 50%, quiere decir que se está quedando el 50% o el 52% de la población susceptible sin vacunas. El año pasado, en una evaluación sobre las enfermedades prevenibles por vacunación en el contexto de la pandemia de coronavirus, la OPS reportó que Venezuela, durante el año 2019, tuvo una cobertura inferior a 80% para la tercera dosis de la vacuna contra difteria, tétanos y tosferina, al igual que para la segunda dosis de la vacuna contra sarampión, rubeola y parotiditis, y para la tercera dosis de vacuna oral contra la poliomielitis. Si bien el impacto o la carga de enfermedad en Venezuela, comparado con los vecinos de la región, vale decir Colombia, Perú, Chile y Ecuador, han sido menor en términos de el volumen de gente llegando a las unidades hospitalarias y el número de fallecidos, en términos proporcionales reales, el impacto en Venezuela ha sido menor, que obedece a razones fundamentalmente económicas, no a razones de planificación, o obedece que en Venezuela no hay gasolina, y eso no pasa en ningún otro país de la región, obedece que Venezuela tiene más de cifras de 3 números o 4 números de inflación en el país por año, que no ocurre en ningún país de la región, y eso, esa economía enlentecida, disminuye la transmisibilidad del virus. Las coberturas de vacunación en líneas generales global en Latinoamérica son más altas que en Venezuela, y si nos podemos comparar o podríamos estar más cerca, alguna comparación desde ese punto de vista, la comparación podría ser Haití. Es decir, la mayoría de los países latinoamericanos, nuestros países vecinos, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, incluso Bolivia, muestran coberturas de vacunación más altas a las que muestran y las presentadas en Venezuela. De igual forma, en 2020, el Sistema de Naciones Unidas había alertado sobre la ausencia de vacunas en Venezuela, lo cual aumentaba el riesgo de brote y rebrote de enfermedades infecciosas y prevenibles por vacunación. Para 2017, tuvo lugar un brote de sarampión en el país que se terminó por extender a otros 6 países de la región. Por su parte, el brote de difteria comenzó en 2016, según la OPS, y hasta el momento se han notificado 3.114 casos sospechosos de la enfermedad en Venezuela. Además de esto, hubo 2 casos compatibles con poliomielitis en 2019. Luego de 25 años, Venezuela apenas tenía, particularmente en el estado Bolívar, apenas el 40% de cobertura vacunal. Repito, si 80-90 es buena cobertura vacunal, ustedes me dirán 40. Entonces, en ese momento, al tú bajar la cobertura vacunal, deja a la población susceptible. Igual con el sarampión, tuvimos las coberturas vacunales más bajas de América y entonces tuvimos sarampión, o tenemos aún sarampión en Venezuela, aunque tenemos unos 4 o 5 meses sin aparecer ninguno caso nuevo, pero Venezuela sirvió de exportación de difteria y sarampión para los países vecinos.
Esta, digamos, reemergencia de difteria en el 2016 y apenas después un año, en el 2017, cuando inició el brote de sarampión, nuestro hospital se convirtió prácticamente en un hospital para atender pacientes con sarampión, dada la cantidad de niños que se atendían en la emergencia. La vacunación, como sabemos, es de las principales herramientas que mantienen sana a nuestra población, y cuando hablamos de la población pediátrica, bueno, de las primeras en la lista de la atención básica hacia la pediatría y hacia la disminución de la mortalidad infantil. La exclusión de Venezuela del fondo rotatorio y el no acceso a vacunas pone en evidencia un riesgo importantísimo para toda la población, Pero, dadas las condiciones de Venezuela, no solamente esa carga no la reciben en la misma proporción toda la población. La que principal recibe esa carga es los niños, porque el 90% de las vacunas del fondo rotatorio son vacunas para niños en los primeros 10 años de vida, que son los más importantes. Entonces los niños son los que reciben principalmente la carga del déficit de la vacuna. Y dentro de los niños que más necesidad tienen, los niños más desnutridos, los niños más pobres, porque la mayoría de los niños en Venezuela de esa clase solamente tienen acceso a las vacunas por la vía pública, no por la vía privada. Esta emergencia humanitaria compleja y esta falta, digamos, o disminución de las coberturas de vacunación en Venezuela no fueron del año 2016 ni 2017. 2016 y 2017, cuando vimos los brotes de difteria y sarampión respectivamente, fueron una consecuencia de años de bajas coberturas de vacunación. Hoy Venezuela se enfrenta a la COVID-19 en medio de una emergencia humanitaria compleja que data del 2016, aunado a un 71% de la población que ha estado expuesta a enfermedades que habían sido erradicadas, la destrucción del sistema de salud y el no acceso al fondo rotatorio de vacunas, lo cual dificulta acceder a las inmunizaciones, a vacunas contra la COVID-19 y a formar parte del mecanismo COVAX. La llegada de la pandemia dentro de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela ya desde hace años, por supuesto, profundiza graves problemas que ya teníamos, y ahorita no estoy hablando directamente del problema de salud, que por supuesto tiene mucho que ver la desnutrición, que tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria. Ha estado, digamos, esta seguridad alimentaria se ha visto de alguna manera impactada en muchas regiones del mundo dada la pandemia. Nosotros que ya teníamos problemas profundos desde ese punto de vista, por supuesto la pandemia vino a profundizarlo y evidentemente, y estamos viéndolo en nuestras emergencias, tenemos aumento de la desnutrición infantil, lo vemos, y con ella, por supuesto, enfermedades diarreicas, que esto es un binomio, digamos, fatal en relación a la sobrevida de los niños, particularmente de los niños menores de 1 año, y estamos en medio de una pandemia cuyos, digamos, síntomas más relevantes son síntomas respiratorios y gastrointestinales. Justo, digamos, los sistemas, los órganos que más están afectados en pacientes desnutridos. Nada más por decir uno de los aspectos tan digamos, delicados, preocupantes de lo que ocurre en la pandemia en un país en el cual tenemos un deterioro tan profundo, y ahora sí hablando del sistema de salud. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID 2019-2020, actualmente más del 90% de la población venezolana vive en condiciones de pobreza, situación que se ha visto acrecentada durante la pandemia. El paciente que se enferma y que si se enferma gravemente y amerite cuidados especiales y hospitalización, por supuesto tiene que estar al cuidado del familiar y de sus padres, y estos padres cuidadores entonces no pueden trabajar, y esto produce un ciclo lamentablemente de miseria que va en torno a las enfermedades. Mientras los pueblos presentan más enfermedades y en las poblaciones enfermas, por supuesto, la economía
está, digamos, más reducida, está mermada, producto de la ausencia de salud. Un niño enfermo es una familia que está enferma y que tiene un problema que es más allá del problema de salud, es un problema social, es un problema económico. Entonces, la conclusión es que la pandemia, en medio de una emergencia humanitaria compleja, profundiza las carencias, profundiza lamentablemente los problemas de salud pública en el país, no nada más referidos a COVID-19, sino que hemos visto, por ejemplo, repunte de enfermedades como la tuberculosis, la sífilis, nada más por nombrar dos, e incluso el VIH. La gente se ha de alguna manera desvinculado de sus consultas, sobre todo aquellos pacientes con enfermedades crónicas. Sabemos que el periodo pandémico dejó a la gente en casa, pero después estas restricciones producto de la pandemia hacen que la gente tenga limitaciones para el acceso al centro de salud, y todo esto lo que hace es mermar, deteriorar el estado de salud del venezolano. Eso es parte de lo que está ocurriendo en este momento pandémico en Venezuela, aunado por supuesto a un deterioro significativo de los recursos económicos de la población, que finalmente también deterioran el estado de salud por la limitada disponibilidad de la adquisición de medicamentos. Ahora, ¿qué es el mecanismo COVAX? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es la propuesta del gobierno interino con respecto a este mecanismo? El mecanismo COVAX es el Fondo Global para Vacunas de la COVID-19, una iniciativa dirigida por la Alianza Gavi para las Vacunas, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante epidemias y la Organización Mundial de la Salud. Su misión es la de acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la COVID-19 y promover su acceso de manera equitativa en el mundo, asegurando que la vacuna llegue al mayor número de personas posibles, facilitando dosis a los países que no podrían pagar el precio de mercado. COVAX funciona como una plataforma de apoyo para la investigación, el desarrollo y la fabricación de una amplia gama de candidatos a vacunas COVID-19, así como también negociar sus precios. Todos los países participantes, independientemente de sus niveles de ingresos, tendrán acceso a estas vacunas una vez que éstas sean probadas y hayan demostrado ser seguras y eficaces. Una vez que las vacunas hayan recibido la aprobación reglamentaria para su uso y su producción, las dosis se asignan a todos los países participantes a la misma tasa, proporcional al tamaño de su población. Si Venezuela ingresa al mecanismo COVAX, el país tendrá acceso a una cartera de vacunas seguras y eficaces, por un costo menor al que tendría si se intenta comprar las vacunas de forma independiente. Es por eso que el gobierno interino y la legítima Asamblea Nacional han considerado que este mecanismo es la mejor manera que tiene el país para acceder a un programa de vacunación masiva y sean garantizadas vacunas de alta calidad a un precio más asequible. Nosotros tenemos una oportunidad de oro como venezolanos y como ciudadanos del mundo de torcer el curso de una epidemia activa en este momento, cosa que nunca se ha hecho en la humanidad. La humanidad nunca ha acabado una epidemia con vacuna en el mismo momento de la epidemia. En términos reales nunca lo ha hecho. En las películas no lo hemos hecho, pero en la realidad nunca se ha combatido una epidemia en tiempo real con una vacuna y tú logres acabar esa epidemia con esa vacuna. Nosotros los ciudadanos del mundo tenemos esa oportunidad y los de Venezuela también. Cuando la Organización Mundial de la Salud decide dar el visto bueno o el aval o lo que se llama la precalificación a un biológico, en este caso la vacuna que se va a administrar de forma masiva, ya se han pasado por varios pasos. La fase 1, que sería la fase primero de ver contra qué vas a producir la vacuna, en este caso contra el virus del coronavirus. Segundo, ver qué tipo de vacuna es la que se va a implementar, la estabilización, todo eso. Esa es la fase 1 y luego viene la administración en el laboratorio para ver si eso que tú estás produciendo es efectivo para frenar o producir anticuerpos contra, en este caso, el virus. Luego viene la fase de experimentación en animales, se vacunan a una serie de animales y se va viendo la respuesta que tiene el organismo. Y la tercera fase, que es la fase de probar el medicamento, en este caso la vacuna, en humanos, también lleva esa parte científica de administrarla, escoger a la población, ver cómo ha reaccionado y qué respuesta tiene el organismo. Todas esas fases en transversal tienen que irse publicando
en revistas serias científicas a nivel mundial para que la colectividad científica médica sepa lo que se está haciendo. No obstante, para que estén disponibles las dosis de la vacuna en el país, primero se deben pagar $130 millones para ingresar al mecanismo COVAX y poder adquirir 12 millones de dosis, según lo aseguró el comisionado para la ONU, Miguel Pizarro, en una entrevista ofrecida en febrero del año 2021. Lo primero que hay que tomar en cuenta en una pandemia, dicho por la Organización Mundial de la Salud, es información clara, precisa, con unos voceros confiables. Segundo, tener lo más cercano posible la información epidemiológica para saber qué tanto de la población venezolana está afectada, ya pasó la enfermedad, y para poder hacer la compra adecuada de las vacunas. Tercero, deberíamos estar en el mecanismo COVAX, que también es adquisición de vacunas contra la COVID más baratas y poder rendir más el dinero. Y cuarto, debería tener ya el Gobierno Nacional, el Ministerio Popular de la Salud, la estratificación de la población para saber a qué grupo poblacional se va a ir indicando, administrando primero la vacuna. Hay un aspecto muy, muy importante en este reto que tenemos por delante, que es el aspecto comunicacional, información y educación a la población. Y eso se debe hacer desde ya. Esta educación hay que hacerla en la población. ¿Para qué? Para que cuando lleguen las vacunas tengamos una población, digamos, que quiera vacunarse, que tenga confianza en el programa de vacunas, y esto no se hace sino con educación. De igual manera, es importante crear un nuevo acuerdo con UNICEF, OPS y los distintos actores políticos que hacen vida en el país, que le permita llevar a cabo a estos dos organismos multilaterales un programa desarrollado en conjunto con asociaciones médicas y académicas, que cumpla con los principios humanitarios y en el cual ninguna de las partes interfiera en la implementación del acuerdo. La vacuna o un programa de vacunación está íntimamente ligado a la confiabilidad que tenga su gobernante o un sistema de salud para pegarse a eso. Entonces, si tú no tienes confiabilidad, ¿okay? Si tú no eres confiable como vocero, como sistema, la gente va a empezar a pensar de que, bueno, quizás la vacuna no es tan buena, me están engañando, la vacuna no sirve para mucho. Por lo tanto, es muy importante, quizás es el elemento de inicio más importante, de que la campaña de vacunación tenga como rostro la cara de la gente que confía. Entonces tú tienes una infraestructura deteriorada con un elemento de poca credibilidad, y si tú esos elementos que son la base para el programa de vacunación, que tiene que ser muy intensivo y muy rápido, no lo fortalece con aquellos actores o organizaciones que la sociedad entiende como válidos, y además eso incorporas elementos de tecnología, de logística, de distribución, de conocimiento, porque esto requiere sumar a esta iniciativa conocimientos que probablemente no estén ni siquiera dentro del ámbito del sector salud. Es probable que en Venezuela los más expertos en logística, en almacenamiento y transporte de un commodity muy valioso en este momento, que es la vacuna, que requiere unas condiciones especiales, muy probablemente las cabezas que más conocen de eso no estén ni siquiera en el ámbito ni del Ministerio de la Salud ni del área médica, sino estén en áreas de los sectores privados o de los sectores productivos o de los sectores académicos. Y esas voluntades hay que convocarlas. Nosotros tenemos el reto más importante en la vacunología a nivel mundial, y por supuesto es el desafío más importante, inédito para Venezuela. Y en ese reto y en esta, digamos, misión que tenemos por delante, tenemos que ser exitosos. Ese es el plan. Para ser exitosos, primero es la reunión de los diferentes sectores, de llamar a los mejores de Venezuela, los mejores en su ámbito. Tenemos grandes médicos expertos en vacunología, en diferentes sociedades científicas: Sociedad Venezolana de Infectología, Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que como sabemos los pediatras somos los grandes vacunadores, digamos los vacunadores por excelencia, los cuales podemos ofrecer la experticia en este sentido. Y tenemos personas que trabajaron en el programa ampliado de inmunización desde hace muchísimos años.
los epidemiólogos son muy, muy importantes a la hora ejecutiva, digamos, de organizar el plan en cada sector, y además son muy, muy importantes la acción aquí y el acompañamiento de las agencias internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF, de gran experiencia en vacunación en pediatría. Digo en pediatría, pero por supuesto esto tiene que ser aplicable a toda la población, y refiriéndonos al programa de COVID-19 estamos hablando de personal, inicialmente personal de salud y adultos mayores y personas con comorbilidades, y después viene la conformación de los equipos de trabajo de los diferentes, aspectos que involucran un programa de vacunación. Entonces tenemos un programa, un aspecto operativo y logístico, otro aspecto muy importante en la definición de los grupos a vacunar, otro aspecto muy importante es la reunión de voluntarios, organizaciones no gubernamentales, Cruz Roja, Médicos Sin Frontera, por ejemplo, ONGs diversas, Cáritas de Venezuela, por decir solo algunos de las personas o de las instituciones que podrían contribuir, además de las universidades, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, para, digamos, hacer esta convocatoria al voluntariado y poder tener la fuerza operativa para llevar a cargo adelante este programa de vacunación. La meta en Venezuela para todos los venezolanos, independientemente de qué color tenga, qué camisa política tenga, qué haga, inclusive, no importa, tiene que ser abocarse a tener vacuna, a producir vacuna, a poner las vacunas y a estar inmune la mayor cantidad de venezolanos en el menor tiempo posible. Ese tiene que ser la meta del 2021 muy fuertemente, para tratar de que el país vuelva a una normalidad para poder hacer el resto de las cosas. Entonces, para que la economía pueda ir avanzando o deje de retroceder, como uno quiera verlo, pero de alguna manera este prerequisito es fundamental. Y esto solamente puede hacerse cuando tú juntas diferentes organizaciones, diferentes grupos de personas, diferentes capacidades técnicas que puedan llevar una empresa de una magnitud muy importante. Yo creo que cada uno de los sectores que hacen vida en nuestro país tienen que incorporarse a la vacunación como una gran campaña nacional. ¿Qué significa eso? Que los gremios tienen que incorporarse a la vacunación, probablemente como actividad de voluntario. El comisionado Pizarro también aseguró que es necesario un esquema de monitoreo con acceso irrestricto para el personal humanitario y de salud, y un sistema logístico que cuide la cadena en frío y traslados. El gobierno interino está dispuesto a realizar todas las gestiones necesarias para que COVAX sea una realidad y que el régimen garantice el acceso. La prioridad de primero es tener una estadística, que no la tenemos por lo menos las personas que no estamos a nivel gubernamental. Primero saber la estadística, qué enfermedades tenemos circulando, qué cantidad de pacientes están enfermos, para con base a ese dato, pues poder programar una compra adecuada de vacunas. Segundo, volver a los mecanismos normales que veníamos utilizando desde hace más de 20 años, que es el Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas para la compra de vacunas, que de paso es un mecanismo inédito, solamente existe ese mecanismo de adquisición de vacunas baratas a nivel de las Américas. Tercero, mantener una buena distribución y cadena de frío y mantenimiento de la vacuna, y por supuesto no utilizar la salud ni las vacunas en este caso para métodos de control político, porque en alguna oportunidad escuchamos a algún personero del gobierno nacional diciendo que las vacunas que iban llegando por donaciones se iban a administrar siempre y cuando tuvieran un carnet de la patria. Eso está prohibido por ley internacional, manipular a la población con base a la salud. Primer paso, por supuesto, es la organización, orquestar una respuesta conjunta, unificada entre,
el ente ejecutor, que en este caso le corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Salud, pero están también las sociedades científicas, la academia, están las organizaciones no gubernamentales que tienen que aportar, o sería muy valioso que aportaran en este momento, están también las universidades, porque allí tenemos un recurso humano muy valioso, como son los estudiantes de las ciencias de medicina, de enfermería, que pueden apoyar con la vacunación. Entonces, sí, los retos son enormes en un programa ampliado de inmunizaciones con un muy mal historial, digamos, en los últimos años. Hemos tenido repunte de enfermedades transmisibles por vacunas por disminución de coberturas. Entonces, el reto es superar los obstáculos que han tenido este programa del Ministerio del Poder Popular para la Salud y sumarnos todos. Entonces, yo comenzaría por la unificación de todos estos entes para trazar los pasos efectivos, y lo otro es establecer cuáles son las poblaciones target o objetivo de esta vacunación, que tiene que ser en fases, y por supuesto vigilar desde el punto de vista operativo todos los pasos de la cadena de frío para que una vez obtenida la vacuna, la aplicación sea efectiva, estemos poniendo un producto biológico de alta calidad, pero también preservado de la manera adecuada. En enero de este año, el jefe de la misión de la OPS-OMS en Venezuela, Paolo Baladelli, afirmó que han sido reservadas entre 1.425.000 y 2.409.600 dosis de vacuna AstraZeneca contra COVID-19 para Venezuela, y se beneficiarían entre 712.500 y 1.204.800 venezolanos con el ingreso de esta reserva. Creo que una de las principales fortalezas en Venezuela sería que Venezuela tiene un historial de conexión con los esquemas de vacunación muy fuerte y muy poderoso. Venezuela en los años 80 llegó a ser un país ejemplo en vacunación en el continente. Los niveles de vacunación de la mayoría de las vacunas de las enfermedades prevenibles por vacuna estaba por encima del 90% persistentemente. En los últimos 10 años, lamentablemente, que es parte de nuestros aspectos, diríamos, problemáticos, ha sido menos eficiente vacunando. La fortaleza deberían ser que la gente primero tenga información fidedigna, certera de las vacunas que van a llegar. La gente tiene derecho a saber qué le van a colocar como vacuna. La otra fortaleza sería que hay mucho personal capacitado a nivel del Ministerio Popular de la Salud, vacunadores que se llaman, que pueden tomar la batuta e ir a las regiones, a los lugares a vacunar, además de que las personas puedan venir a los centros a vacunarse. Los aspectos negativos es un poco la situación venezolana, que ya conocemos el sistema de salud. Commodities como la falta de gasolina, la falta de diésel, la dificultad para el almacenamiento, transporte y distribución de la vacuna producto de la situación de las carreteras, la inseguridad que existe en las carreteras, la debilidad que tienen los sistemas de distribución propios del Ministerio de Salud para hacer llegar las vacunas a los sitios, que un número importante de unidades de atención ambulatoria como CDIs, unidades ambulatorias, casas del pueblo han estado cerradas por falta de mantenimiento. Todos esos aspectos negativos que tienen que ver mucho con lo logístico, con lo de implementación, son elementos que tienen que atacarse específicamente cada uno de ellos. Necesitamos una estructura robusta de la cadena de frío, necesitamos un sistema de distribución muy eficiente de vacunas, porque Venezuela y el mundo entero se enfrenta a una de las empresas logísticas más importantes y más demandantes que ha tenido la humanidad. Con excepción de quizás la Segunda Guerra Mundial, probablemente la vacunación del mundo entero en el año 2021 y 2022 sea una de las empresas logísticas más importantes que tengamos que afrontar, y eso requiere un esfuerzo extra. Las debilidades, las que venimos criticando, las que venimos advirtiendo desde hace muchos años. Primero, no hay información epidemiológica. Segundo, no hay información ni a la colectividad médica ni a la población en general. Tercero, las fallas en la electricidad que tenemos en Venezuela y las fallas reportadas a nivel de los hospitales en cuanto a los mecanismos de conservación de las vacunas. Y la otra gran debilidad sería que no haber un transporte público adecuado para que la gente se desplace a los centros de vacunación, o en su defecto no hay combustibles suficientes para que los vacunadores se trasladen hasta las comunidades a
a vacunar. En realidad, las vacunas que van siendo precalificadas por algún organismo internacional generan confianza en el grupo médico colectivo científico internacional, y nosotros a su vez transmitimos la confianza a la población de que tal o cual biológico va a ser efectivo y es seguro para la población. En Venezuela, la obtención de estadísticas y cifras sobre salud cada vez se vuelve más escasa, ya que los entes competentes tienen años sin publicarlas. También con respecto a la COVID-19, expertos y especialistas han asegurado que esto puede ser por la debilidad del sistema de vigilancia epidemiológica en el país, ya que cada vez se hacen menos pruebas. No existe un registro claro de casos. Es decir, en las cifras de COVID-19 dadas, no se distinguen las fechas de inicio de síntomas y las fechas de obtención del resultado de la prueba. Las estadísticas nacionales son muy parecidas a las internacionales en relación al impacto de COVID-19 en relación a casos moderados y severos. Vemos que el adulto mayor de 60 años es el que, cuando se compromete, cuando tiene COVID-19, es el que generalmente está severamente comprometido. Sabemos que no son todos, afortunadamente, que es el 20% de todas las personas que se enferman son los que van a tener, digamos, una evolución de moderada a severo, pero sí hemos visto que en las estadísticas nacionales los adultos mayores de 60 años han sido los que han estado más afectados. Los datos venezolanos no son robustos por la escasez de la realización de la prueba PCR en líneas generales. Sin embargo, tampoco son desestimables los casos en pediatría, lo que puede hablar más de estadísticas, que lamentablemente en Venezuela siempre hablar de estadísticas es difícil. Hay que decir que no hay datos robustos y que son subregistros, como en todos los países realmente hay subregistro, pero en Venezuela la situación se agrava por la disminución de la realización de las pruebas diagnósticas. No podemos decir que, digamos, es benigna o no produce complicaciones COVID-19 en niños. Es mucho menos frecuente que en adultos, pero sí se pueden presentar, y se presentan sobre todo en el lactante menor. Por tal razón hay que estar muy atentos y en contacto con el médico. Es la recomendación que le damos en líneas generales a la comunidad cuando tenemos niños enfermos. El 11 de febrero de 2021, Paolo Baladelli, jefe de la misión de la OPS-OMS en Venezuela, anunció la creación de una mesa técnica nacional para ingresar al mecanismo COVAX. Según el comisionado para la ONU, Miguel Pizarro, esta mesa estará constituida por multilaterales, sociedad civil, especialistas y actores políticos. El motivo de su creación radica en que la Organización Panamericana de la Salud solicitó a todos los países que participan en el mecanismo COVAX que estos dispongan de los marcos legales y regulatorios necesarios para suministrar las vacunas para la COVID-19. Por su parte, el doctor Julio Castro destacó que además de la creación de la mesa, es necesario un programa de vacunación consensuado entre OPS y UNICEF, el cual debe contar también con el aporte de sociedades médicas, academias y actores políticos. Asimismo, en el marco de la COVID-19, el personal de salud venezolano ha sufrido gravemente los embates de una pandemia que tiene lugar en un país que vive en emergencia humanitaria compleja, desde fallas en los servicios públicos, ausencia de equipos de protección personal y destrucción de los espacios hospitalarios. Los médicos, enfermeras y técnicos han tenido que hacer todo lo humanamente posible para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. A nivel mundial, la pandemia es una carrera en contrarreloj, pero en Venezuela aún más. Las personas relacionadas con el mundo de la salud que han estado tratando pacientes con COVID han hecho su mejor esfuerzo para atender a los pacientes con COVID, pero lo han hecho de una forma con una protección que no es óptima. Hoy en día nuestros datos de la encuesta nacional de hospitales, todavía hoy en día, después de un año de epidemia, dicen que 50% de los hospitales que ven COVID todos los días no tienen los equipos necesarios para atender a todos los pacientes con COVID que necesitamos. Entonces, el personal de salud, médicos, enfermeras, técnicos, han estado expuestos al virus en sus zonas de trabajo de una manera más intensa de lo que estuvieran estado expuestos si tuvieran protección o si estuvieran en otro país. Sí, es importante decirle a la población, primero, que el personal médico formado en las universidades tradicionales venezolanas, estamos siempre atentos a la evolución de la pandemia y estamos para servirlo. Segundo, a medida que la información va siendo nos va llegando a nosotros la procesamos y vamos transmitiendo la seguridad
a la población de que la vacuna de cual o tal laboratorio que va a llegar al país, pues es efectiva y tiene un índice de seguridad adecuado. Y tercero, no hacerse eco de los grupos antivacunas que dicen que es preferible que te dé la vacuna, que te dé la enfermedad. Esta pandemia, por supuesto, ha sido muy, y es difícil ponerle una única palabra, impactante, para algunos devastadora, para todos, para todas las personas, pero particularmente como personal de salud, como médico, ha sido muy fuerte, a la vez interesante, ver la llegada de una nueva enfermedad muy de características muy peculiares, pero también muy doloroso cuando vemos, por supuesto, desde el punto de vista humano, el tratamiento de los pacientes y sobre todo el impacto de esta enfermedad en el ámbito familiar. La meta final para acabar la epidemia es que la mayoría de la población tenga anticuerpos. O sea, ese es como en una carrera la meta final.